Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor volver a estar en este lugar compartiendo la palabra con todos ustedes. Allá donde tú te encuentres, tenemos un Dios grande y poderoso y misericordioso en nuestras vidas. Dios tiene un gran milagro para tu vida, hermano. Créelo y no pierdas tu fe. Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu misericordia tan grande en nuestras vidas. Gracias porque en todo momento nos muestras el camino a la verdad. Que la palabra que hoy preparaste para nosotros, Señor, tenga su propósito en nuestras vidas. Permítenos entenderla, comprenderla y tener sabiduría para llevarla a cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos también mostrársela a otras personas y también enseñar lo que tú nos has mostrado, Señor. Te pedimos también por la vida de los miembros de esta iglesia, por sus familias, por cada uno de sus hijos. Trae bendición a sus vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, hermano, y quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has recibido algún regalo, algún obsequio? Yo creo que todos hemos recibido un regalo y un obsequio. ¿Y eso qué emoción trajo a tu vida? ¿Qué es lo que provocó en ti? Yo creo que provocaron diferentes tipos de emociones. Tal vez alegría, te puso contento, admiración por ese regalo que estabas recibiendo y te hizo pasar un momento agradable en tu vida. Si ese regalo hubiese venido de un ser especial en tu vida, alguien en el cual estimes demasiado, yo creo que ese regalo tuvo un valor más grande en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Tal vez este regalo pudo haber venido de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos o de algún ser querido en tu vida. Y esto lo guardas y lo atesoras en tu corazón. Y deja de lo material o lo costoso que haya salido ese obsequio, sino el valor que le estás dando emocional y sentimentalmente a esto. Y quiero decirte un ejemplo de algo muy personal. Yo tengo una carta que me dio mi padre 4 años antes de que partiera con el Señor. Y en esa carta, él me expresaba su amor, lo que le preocupaba de mi vida y lo importante que era la familia. Y créeme que esa carta la he leído muchísimas veces la he leído y me gusta y me recuerda mucho el amor de mi padre. Y lo atesoro en mi corazón. Tal vez tú también hayas tenido algún obsequio, algo que a lo mejor pertenecía a tu familia y lo han ido heredando y te lo han dado y lo sigues transmitiendo. Y tal vez eso lo atesoras también en tu corazón. Un regalo muy especial. Ahora, ¿qué posibilidades habría de que alguien nos diera un regalo cuando no hubiésemos hecho nada? En los anteriores nos pusimos a haber ganado ese obsequio y movimos el sentimiento de aquellas personas para que nos dieran algo. Tal vez nuestro comportamiento, nuestra forma de ser con ellos, los llevó a que nos dieran ese obsequio. Pero si no hubieses hecho nada, ¿crees que alguien te hubiera regalado algo? ¿Alguien que no te conocía? ¿Que tú ni siquiera habías hecho algún gesto por parte de él o agradecerle algo? Nada. Mas sin embargo, nuestro Dios nos dio un regalo que no merecíamos. Porque nadie de nosotros en algún momento se hubiese ganado ese obsequio. Ninguno lo merecíamos, pero Dios, en su infinito amor, nos dio ese regalo. Ese regalo se le conoce como la gracia de Dios y nos lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez Jesús también nos dio un regalo de vida y de esperanza al ir a la cruz y morir por nuestras inequidades. Otro regalo tan grande de amor por parte de Dios. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido tu forma de ser? ¿Qué actitud has tenido? ¿Cómo te has comportado con respecto a ese regalo que Dios te dio?
¿Has sido una persona indiferente o tratas de esforzarte para agradar a Dios? Para poder entender un poco más este tema, tomé el ejemplo de 3 actitudes de personas. Hay muchísimas, pero vamos a usar nada más 3 para tratar de entender un poco el tema. La primera persona es una persona que conoce el amor de Dios, que conoce el sacrificio de Jesús y todos los días de su vida, desde que se despierta, trata de agradecerle a Dios, de agradarle a Dios, de comportarse y llevar una vida agradable al Señor en base a su palabra. La segunda persona puede ser una persona que conoce de ese amor de Dios, de ese sacrificio de Jesús, pero los afanes de la tierra, del mundo, no le han permitido llevarla a cabo en su totalidad. Se ha preocupado más por esas necesidades, por esas cosas que lo agobian, y ha dejado de lado un poco su relación con Dios. Se ha alejado, le da prioridad a otras cosas antes que seguir la palabra de Dios. El tercer ejemplo es una persona que alguna vez escuchó de un Dios, que conoce a Jesús porque a lo mejor lo vio en una cruz clavado, pero jamás ha tenido el tiempo ni el deseo de buscarle, de conocerle, de saber qué Él quiere de su vida. 3 ejemplos de actitudes de personas que a lo mejor alguna de ellas se identifica en este momento con alguno de nosotros. Yo deseo de corazón que todos estuviéramos en la primera persona, pero solo tú y Dios sabe en qué momento estamos pasando de nuestra vida, y solo tú y Él podrán analizar esto y cuestionárselo allá en su hogar. Para entender un poco más de la gracia de Dios, vamos a ir a la palabra y quisiera que me acompañaras a leer Mateo 3, 16 y 17. Estos 2 versículos que vamos a leer también se encuentran en otros 2 libros de la palabra y se encuentran en Marcos 10 al 11 y Lucas 3, 21 al 22. Y estos 3 libros también se les conoce como sinópticos, que quiere decir que son similares, que tienen algo de similar en su escritura, en el contenido, pero fueron escritos por diferentes personas en diferente tiempo. Y eso le da credibilidad a todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Vamos a leerlo, nada más que un poquito antes de esta lectura. Se encontraban Jesús y Juan el Bautista en un desacuerdo, digamos, de que por qué Jesús quería que fuera bautizado por Juan, cuando Juan le decía que él no era ni digno de usar las sandalias que él pisaba, que era al contrario, Jesús debería de bautizar a Juan. Pero Jesús le dijo que hicieran esto porque convenía en ese momento. Y cuando Jesús fue bautizado, pasó lo siguiente. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tal vez lo podamos leer muy rápido y lo has escuchado o leído en muchas ocasiones, pero si analizamos un poco estos 2 versículos, tienen cosas extraordinarias. Y quisiera que usaras tu imaginación o la pusieras al servicio de Dios en estos momentos allá en tu hogar. El primero es que dice que los cielos fueron abiertos. Yo quisiera imaginar ese suceso extraordinario. ¿Cómo es posible que los cielos fueran abiertos? ¿Cómo sería ese instante de aquellas personas que lo presenciaron, si es que hubo? ¿Cómo sería el momento en que se abran los cielos que conocemos? Algo extraordinario. Y el segundo suceso más extraordinario es que se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado. Cuando Dios habla, cosas extraordinarias pasan. Recuerda que dice en el libro de Génesis que Dios decía: hágase la luz, y se hizo la luz. Hagamos al hombre, y se hizo al hombre.
Cosas extraordinarias pasan cada que Dios habla. Y en este momento Dios estaba hablando y estaba diciendo que este era su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Y qué es complacencia? Complacencia es algo que te llena de orgullo, algo que te hace estar contento con la forma de vivir de esa persona, con la actitud que tiene. Y Jesús todavía no empezaba en este momento su ministerio, pero desde que había nacido hasta esta fecha, su vida ya era agradable a Dios. Y él lo estaba reconociendo. Ahora hay algo aquí que quisiera hacer un paréntesis. La palabra no dice que hubiese testigos de este hecho, porque en los escritos de esto no sucede que alguien haya testificado más sobre este suceso. No sabemos si nada más Jesús lo escuchó y Juan no tuvo tiempo de narrarlo o explicarlo, o había más personas. Deja esa incógnita. Pero como te digo, en otros 2 libros también se hace mención y eso le da credibilidad a estos sucesos. Y nosotros que somos creyentes creemos firmemente en este acontecimiento tan grande y tan maravilloso. Pero más adelante ese suceso también se repitió. Y vamos a leerlo. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nuevamente hay un suceso extraordinario que dice que Jesús se transfiguró. ¿Cómo es posible que una persona que viene caminando contigo de repente comience a brillar como la luz? Yo me imagino que Juan, Pedro y Jacobo se admiraron tanto, se quedaron sin voz, porque es algo difícil de describir, pero sucedió delante de ellos. Y también se aparecieron por ahí 2 personajes, 2, digamos, hijos de vecino. No, se apareció Moisés y Elías, 2 personajes que Dios usó grandemente cuando estuvieron en la tierra. Y ellos 3 estaban juntos, y se escuchó una voz nuevamente desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nuevamente Dios estaba confirmando su amor por su Hijo, lo orgulloso que estaba, lo mucho que para él era su actitud de Jesús, su comportamiento, lo complacía en todo. Y estaba confirmándonos y nos da una ordenanza al final: a él oíd, a él escuchar, hacer lo que él hace, llevar a tu vida todo lo que él te está enseñando. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros para agradar a Dios. Y Pedro nos confirma este suceso. Segunda de Pedro 1:17, vamos a leer al 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En esta ocasión hay otras personas que confirman esa voz de Dios escuchada. Esas palabras que nos menciona la Escritura, que Dios da a su Hijo. Y nos dice
a Él escuchad. Pedro nos confirma eso, de ese amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad. Y en esto vamos a ver ese amor de Dios a cada uno de nosotros. Y quisiera que me acompañaras a Primera de Juan, del 4:8 al 4:10. Y aquí vamos a confirmar el amor de Dios. Dice el 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y sin Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción de nuestros pecados. Un regalo de Dios tan grande a través de Jesús. En esto consiste el amor de Dios a la humanidad. Y dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, porque Dios es Dios con tu amor y sin nuestro amor. Él te amó a ti primero y Él nos amó a cada uno de nosotros y nos sigue amando porque nos extendió su misericordia en forma eterna. Recuerda que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo en el que Él crea y el que no cree. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Dios nos amó tanto y por su gracia tenemos perdón en Jesucristo. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Desde un principio, desde que nos creó, Dios nos amó. Y a través de Jesús nos muestra su amor eterno a cada uno de nosotros. A ti, hermano, Dios muestra su amor en todo momento en tu vida. Salmo 16:3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos y para los íntegros. Y Dios quiere de nosotros santidad e integridad. Una vida en santidad y siendo íntegros. Y cuando nosotros llegamos a tener esos valores en nuestra vida, ese comportamiento, nosotros también somos motivo de llenar a Dios de orgullo, de poner una sonrisa en Él, de estar contento con nuestra forma de vivir y de ser. Y eso es muy importante en lo que tenemos que esforzarnos diariamente. Tal vez cuando te pares, tu deseo, o mi deseo también, hermano, desde que me paro es agradar a Dios. Y trato de esforzarme de acuerdo a la palabra. Habrá días que a lo mejor no lo logre, pero al día siguiente Dios te da una oportunidad de volverlo a intentar. Y tratar nuevamente y nuevamente hasta que tu vida se va acercando a eso. Ahora, quisiera darte un ejemplo que nos deja Pablo en el libro de Timoteo, donde por medio de 3 oficios podemos agradar a Dios. Y Él nos enseña lo siguiente. Segunda de Timoteo, del 2:1 al 3, al 5, al 4. Vamos a leerlo. Y dice la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto entrega a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo o de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué dice al principio? Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en ese amor de Dios. Y ese es donde tenemos que esforzar cada uno de nosotros. Y aquí está hablando del soldado. ¿Un soldado cómo es, hermano? Un soldado, a los que yo he visto que están, digamos, aquí en Puerta 7, todo el tiempo están firmes, alertas de qué está pasando. Te acercas y luego van y te cuestionan y checan qué es lo que quieres o qué deseas. Todo el tiempo está atento y también está cumpliendo una orden de sus superiores y trata de ejecutar su trabajo correctamente para agradar, para servir a aquella persona que lo está mandando. Y todos nosotros somos soldados en Cristo Jesús. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar todo tiempo viendo qué pasa a nuestro alrededor, escuchando el llamado de Él que nos llamó. Y muchas veces el llamado viene a través de que nos solicitan oración por las personas, oración por las necesidades de la iglesia, oración por las familias. Y nosotros tenemos que estar en todo momento en esa guerra espiritual, orando por aquellas necesidades, para también de esa forma cumplir con un propósito de Dios en nuestras vidas y también para agradecerle a Dios la misericordia que tuvo en nuestras vidas. Así es que, un resumen, el soldado siempre tiene que tener como prioridad Dios. Dios debe de ser la prioridad en nuestras vidas en todo momento. Y el segundo es agradarle a Él. Hay otro ejemplo más que es el atleta. Timoteo 2:5, segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Los atletas, hermano, para alcanzar una medalla, oye, que vienen las Olimpiadas, se esfuerzan día a día, entrenando más de 8 horas al día, disciplinando un cuerpo para poder alcanzar esa meta. Nosotros también tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón para alcanzar nuestra meta. Y nuestra meta es estar un día en presencia de Dios, en aquel lugar, contemplando su gloria. Pero tenemos que aprender a disciplinar nuestro cuerpo. Y eso se logra diariamente, esforzándonos. Y lo podemos hacer al escuchar su palabra, al leer sus escrituras, al orar, al ayunar, al alabarlo y glorificarlo. Y eso tiene que formar parte de la vida de nosotros diariamente. Y de esta forma disciplinamos también nuestra vida. Entonces el resumen es la disciplina en los atletas y la disciplina en nuestra vida. Tercero, es el labrador. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Todo aquel que siembra, todo aquel que cuida la tierra, la siembra, la protege, la riega, en algún momento va a cosechar. Y nosotros debemos de trabajar también, hermano. En todo momento debemos de estar trabajando en la obra del Señor, en nuestras familias, cosechando la palabra en nuestros seres queridos, nuestros familiares, las personas que estén cercanas a nosotros. Debemos de compartir lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos mostró, la misericordia que ha tenido en nuestras vidas, los milagros que ha hecho, porque al compartir todas estas cosas, estamos también trabajando en el Señor. Y también algún día podemos cosechar esos frutos en nuestra vida. Y todo esto es para agradar a Dios, para corresponder ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Así es que el resumen es trabajar para cosechar. Y tenemos 3 personajes. El primero quedamos que era disciplina. No, el primero es, la prioridad es Dios.
Y la segunda es agradarle a Él. La tercera, disciplina en nuestras vidas. Y la cuarta, trabajar para poder cosechar. Segunda de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Hay que considerar estas cosas que Pablo nos está mostrando en el libro de Timoteo con un significado, y es agradarle a Dios. Esforcémonos en la gracia, hermanos, en todo momento en nuestras vidas, porque hay una recompensa muy grande allá donde Él está. Vamos a cerrarlo, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que nos dio el día de hoy. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy nos diste, Señor. Gracias por la misericordia que tienes en nuestras vidas al mostrarnos tantas cosas. Permítenos, Señor, esforzarnos en ese regalo tan grande que tú nos has dado, Señor. Permítenos estar en todo momento alertas, como dice la palabra, como un soldado. También tratar de disciplinarnos, Señor, para poder también algún día llegar a tus pies, Señor. Tercero, cosechar, Padre, trabajar para cosechar algún día. Queremos ver esos frutos en todas las personas, en nuestras familias, Señor, en todo momento. Permítenos, Señor, hacerlo. Señor, te pido también que traigas sanidad a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, Señor. Sana nuestros cuerpos, Padre, para poder llevar a cabo tu obra, Padre, y todo lo que tú has planeado para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por todas las necesidades de nuestra iglesia. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, gracias. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a todos por sus oraciones, a mi vida y a la de mi familia. Primero Dios, nos vemos pronto. Dios te bendiga, hermano. Conéctate.